Saludos, soy Marco Tarifa, soy del sexto semestre de Grupo 1 de la materia de Farmacología Aplicada en la clase de Cristian Servando Gutiérrez. Bueno, a mí voy a hablar sobre lo que es la marihuana, cannabis en otros nombres. Este tiene más de 100 componentes químicos, los cuales los más importantes se van a dividir en el THC y el CBD. El THC es el tetrahidrocannaminol y el CBD es el cannabidiol. Bueno, el componente más importante que vamos a ver es el CBD, que este tiene componentes sobre todo fisiológicos terapéuticos, mientras que el THC es el componente psicótico, en otras palabras. Así que vamos a empezar. Bueno, siguiendo con el mecanismo de acción o farmacodinamia, vamos a empezar con qué hace el cannabis con el cuerpo. Bueno, el cannabis en el cuerpo como tal interactúa con los receptores del sistema endocannabinoide que son producidos por el propio cuerpo. Bueno, estos están regulan en el cuerpo el apetito, el dolor, el humor, la memoria y el sueño. Bueno, hace rato ya mencioné sobre el THC y el CBD, así que ya, aquí lo voy a explicar mejor. El THC, ya que tiene una presencia psicoactiva, tenemos dos tipos de receptores especiales en el cuerpo endocannabinoides, que es el CB1 y el CB2. Bueno, en el CB1, cuando el THC se une, ya que tiene mucha afinidad por el CB1, se une con este tipo de receptor en el cerebro para liberar neurotransmisores importantes. ¿Cuáles son estos neurotransmisores? Primero, la dopamina, que la dopamina está muy afinada con lo que es la recompensa, o sea, con el placer. Después se une con el glutamato, que este es un excitador importante del cerebro. Luego con el GABA, o sea, con el ácido gamma aminobutírico. Este es el principal inhibidor del cerebro, puede ser que lo aumenta, así produciendo esos efectos de sedación. Bueno, también se une a la serotonina, que es muy importante este neurotransmisor, porque además de estar con el estado de ánimo, el humor, el sueño, o sea, este es uno de los principales psicoactivos que tiene. Y la noradrenalina, que es un neurotransmisor igual muy importante, de transportación de todo el cuerpo. Bueno, ese es el THC. Entonces, ahora vamos a hablar del componente farmacológico, que es el CBD. Pero este es bastante complicado porque no se une ni a los receptores CB1 ni a los receptores CB2, aunque pareciera obvio, pero no se une. Y esto voy a hacerlo una explicación un poco más. Bueno, vamos con algo muy importante que es el verdadero efecto farmacológico, que es el CBD. Bueno, el CBD en sí es muy complejo, más que el THC. El THC es bastante fácil de explicar, pero el CBD, el cannabidiol, es muy complejo. ¿Por qué? Porque este se basa en la inhibición de la degradación de endocannabinoides. Bueno, ¿qué significa esto? Los principales endocannabinoides que se unen, la inhibición de la degradación, son la anandamida y la araquidonilglicero o 2-AG. Bueno, estos dos receptores se unen al CB1 y CB2. Entonces, hace más o menos lo que hace el THC, pero un poco más moderado y localizado. Pero esto no es lo más importante, sino estos son los receptores que se unen al sistema endocannabinoide, pero también se une a sistemas que no son cannabinoides, que son estos tres, que son muy importantes. Bueno, son tres, que les voy a explicar los tres. Primero se une a los receptores serotoninérgicos, ¿ya? Y los receptores nucleares de PPARI. Esto de serotoninérgicos se llama 5-HT1A. Y los vaniloide TRPV1. Bueno, estos receptores, los tres receptores, siempre están como a la costa de estas tres cosas, que ya las he mencionado. El dolor, la inflamación, la memoria, la neurogénesis, o sea, la creación de nuevas neuronas. La neuroprotección, que es lo que evita que exista la degeneración
de las neuronas y la angiogénesis, o sea, la creación de nuevos vasos. Bueno, entonces, siguiendo con la explicación, vamos a hablar primero del receptor serotoninérgico 5-HT1A, que es un receptor no cannabinoide. Bueno, el CBD se une a esto. Primero, ¿qué hace esto? Esto se acopla a una proteína que es la proteína G. Esta proteína se activa con la serotonina. Esto regula lo que es el sueño, el estado de ánimo, el apetito. Esto. Entonces, cuando el CBD se une a este receptor serotoninérgico, produce un efecto agonista. ¿Qué significa? Que es parecido a lo que es el receptor como tal. Entonces, si el CBD se une a esto, va a producir más o menos lo mismo, lo que regula, que es el estado de ánimo, el sueño, el apetito. Y esto, al unirse con eso, aparte de tener esto, también va a tener un efecto ansiolítico, antidepresivo, neuroprotector y antiemético. Como ya mencioné, ya mencioné el receptor serotoninérgico. Entonces voy a mencionar los otros receptores, el TRPV1 y el PPARI, que es un receptor nuclear. Bueno, ¿qué hace el TRPV1? Este es un canal iónico, ¿ya? Que este se activa por el calor, el pH bajo, o sea, ácido, y el picante, que es un receptor. Es ahorita algo que no me acuerdo el nombre, pero bueno, seguimos. Entonces, en este canal iónico regula el dolor, la inflamación y la sensibilidad térmica. O sea, todo lo que se basa en la sensibilidad profunda y en la sensibilidad superficial. Bueno, cuando el CBD se une a este receptor, o sea, a este canal iónico, ahí se puede explicar por qué es analgésico, antiinflamatorio y anticonvulsivo. O sea, buenísimo. Bueno, después, cuando se une al receptor PPARI, es un receptor nuclear. Este se activa por ácidos grasos. Bueno, este PPARI regula la expresión de genes en el metabolismo, la angiogénesis y la apoptosis, ¿ya? Bueno, entonces cuando el CBD se une a este, explicaría por qué es antidiabético, antineoplásico, o sea, del cáncer, neuroprotector y antiaterosclerótica, o sea, la aterosclerosis de la grasa cuando comprime los vasos sanguíneos. Es impresionante. Bueno, quiero explicar esto porque me parece muy interesante. Bueno, como ya mencioné del TPR1 y el PPARI, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hace que sea antidiabético, antineoplásico? ¿Por qué? Porque en sí... y anticonvulsionante. ¿Por qué? Porque la cosa es que es antidiabético porque gracias al metabolismo y la analgesia y la antiinflamatoria, mejora la sensibilidad de la insulina, produciendo la reducción de la hiperglucemia, el control de la glucosa en la sangre. Entonces, también, gracias al metabolismo, mejora el funcionamiento de las células del páncreas, de las células beta del páncreas. Por lo tanto, hace que la insulina sea mejor, en otras palabras. También, en antidiabético es por el TRPV1, porque ya que es analgésico, puede alivianar el dolor neuropático por la degeneración de los nervios periféricos que produce la diabetes. Entonces, eso nos ayudaría muchísimo en el dolor. Aparte, tiene propiedades antiinflamatorias, ya que más que todo en los pies, lo que produce el pie diabético, ayuda el CBD a que no haya tanta inflamación y en sí evite eso. Bueno, después es anticonvulsionante porque el CBD también es un inhibidor de la actividad cerebral, o sea, de las epilepsias. Porque las epilepsias como tal es la sobreestimulación o la sobreactivación de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, este canal iónico también libera glutamato, que es un neurotransmisor excitador. Entonces, al inhibir esto, hace que reduzca y
sea anticonvulsionante. Bueno, y por último, antiaterosclerótica. Ya sabemos que la aterosclerosis es la unión de placas de grasa en las arterias, produciendo que se compriman y produciendo varias patologías de riego sanguíneo sobre todo. Entonces, ¿qué hace el CBD? El CBD es un antioxidante que neutraliza los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres causan estrés oxidativo, que este estrés oxidativo aumenta la permeabilidad del endotelio, que aumentando esa permeabilidad va a haber más grasa, más placas de grasa produciendo la aterosclerosis. Entonces el CBD lo elimina. Después el CBD, como ya mencioné, por unirse a los receptores nucleares, imparten lo que son los genes del metabolismo. Entonces, en otras palabras, mejora el funcionamiento hepático del hígado, produciendo que regule mejor el colesterol y los triglicéridos, estos son lípidos. Y sobre todo, hablando del colesterol, el LDL. El LDL son las lipoproteínas de baja densidad que viajan por los tejidos. Entonces, estos producen la aterosclerosis. Entonces, cuando mejoramos el funcionamiento hepático, reducimos todo lo que es esto, haciendo el mejor control de estos lípidos. Y eso explicaría por qué es antiesclerótica. Y ahora vamos a pasar a las indicaciones. Bueno, ahora sí, vamos a tocar muchos puntos ahora. Primero vamos a empezar con la farmacocinética, que es lo que hace el cuerpo con el fármaco, en este caso del cannabis, ¿no? Vamos a hablar acerca del ADME. Bueno, en el ADME vamos a hablar que primero tenemos que saber de qué forma lo va a consumir. Puede ser tópica, puede ser fumando o puede ser oral, comiendo. Bueno, entonces, en la absorción, en la forma de fumada es bastante rápido. De 3 a 10 minutos ya se va a observar en el plasma. En cambio, en la oral es un poco más lenta, ya que el hígado se retrasa en absorber y así también lo dispersa para que no sea tan fuerte el efecto. Pero sí es más retardado y prolongado. Esa es la A. Después, en la D, la distribución. Esta se une a las proteínas plasmáticas de un 90-99%. Por eso, entonces la distribución es bastante grande. Aparte se distribuye en el cerebro, en el corazón, en el hígado y en otros órganos más, incluyendo el páncreas. Por eso es antidiabético. Bueno, también en el metabolismo. En el metabolismo hay que transformar esto en metabolitos. Por lo tanto, por el citocromo P450 o P450, se lo transforma en un metabolito, porque el THC se vuelve 11-hidroxi-THC, ¿ya? Entonces, ese es un metabolito. Y aquí nos va a ayudar a hacer también la eliminación. Cuando se transforma en el 11-hidroxi-THC, se combina con el ácido glucurónico y hace que se elimine, o sea, eso es parecido al THC. Eso hace que se elimine por la bilis, la orina, y en el caso del metabolismo, donde es más tardado, no va el proceso, eso se va a hacer por las heces. Esa es la farmacocinética. Bueno, continuamos con las indicaciones, ¿sí? Primero quiero ver. Está bien. Las indicaciones. Bueno, las indicaciones, ya que ya he explicado bastante alargado la farmacodinamia, el mecanismo de acción. Esto es bastante simple. En el dolor, ya que es un analgésico, náuseas y vómitos, antieméticos. En el apetito, por ejemplo, en patologías donde las personas tienen poco apetito, podemos usar en el apetito. Reduce las convulsiones, por lo que ya mencioné. En la espasticidad, porque relaja. La ansiedad y la depresión, por el simple hecho de que se une al receptor serotoninérgico. Y en el cáncer, por lo que ya mencioné. Y por último, perdón, contraindicaciones. En las contraindicaciones tenemos bastantes, pero aquí los he resumido. Primero, es muy vital que no pueda tener antecedentes familiares o tener trastornos psicóticos como la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque si tiene antecedentes, el cannabis va a hacer que lo provoque, que nazca. En cambio, si es que se la tiene, lo puede empeorar, lo puede aumentar.
puede crear alucinaciones, un montón de cosas que voy a mencionar después. Después, en el embarazo y la lactancia no se puede usar, ya que en el cannabis no hay tantos estudios, no se lo puede categorizar, o por lo menos no lo he encontrado, si es A, si es B, si es C, D, X, pero obviamente yo lo pondría en X, porque tiene bastantes efectos adversos. Aparte puede atravesar la leche materna y puede provocar en el niño el bajo peso al nacer, problemas de atención, aprendizaje, entre muchos otros problemas en el bebé. No se debe usar ni en el accidente cerebrovascular, ni en la hipertensión arterial, ni en la angina de pecho, porque lo puede empeorar. Lo mismo en las enfermedades respiratorias como el asma, porque irrita al ser fumado. También en las enfermedades hepáticas como la hepatitis, porque ya que se metaboliza ahí mismo, puede matar. Y la alergia al cannabis como tal. Entonces, al tener estos problemas, pues vemos que tiene más contraindicaciones que indicaciones como tal. Bueno, hablando sobre la tolerancia. Bueno, en la tolerancia, cuando se hace el consumo crónico del cannabis, reduce la sensibilidad de los receptores CB1. Por lo tanto, el efecto del cannabis baja. Entonces, ¿qué se va a necesitar? Más cannabis para que sí se pueda activar los receptores CB1. Porque como tal, el THC, el tetrahidrocannabinol, como ya lo mencioné, este es demasiado fuerte y desensibiliza lo que es el receptor CB1. Y en la dependencia, ¿por qué hay dependencia de esto? El cuerpo se adapta a recibir, aparte de lo que todo de que activa la serotonina, y obviamente es del placer, de que ya lo tienes, aparte también actúa que se adapta, el cuerpo se adapta a recibir tanto cannabis, pero cannabis externo, ya no que él mismo lo produce. Entonces, el cuerpo dice, se adapta y dice, ya estoy aquí, entonces reduce su propia síntesis de cannabis. Y eso cuando no se recibe cannabis externo genera síndromes de abstinencia, por eso mismo. Listo, seguimos hablando. Ya mencioné en el mecanismo de acción todas las cosas buenas, increíbles que hace el cannabis, pero ya mencionamos las contraindicaciones, ya mencionamos la tolerancia, la dependencia, y son cosas bastante malas, y vamos a seguir mencionando cosas muy malas que produce el cannabis, sobre todo el THC, el CBD, todo. Bueno, los efectos adversos. Primero, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y aumenta la demanda de oxígeno del corazón. Por lo tanto, irrita las vías respiratorias cuando se fuma. Obviamente el humo irrita todas las vías respiratorias. Por lo tanto, como ya mencioné, empeora las patologías respiratorias como el asma. Puede provocar debilidad en el sistema inmunológico por el simple hecho que ya mencioné hace rato el mecanismo de acción, cómo actúa en el sistema inflamatorio. Después actúa en efectos adversos en el nervio óptico, porque puede generar mayor riesgo en el glaucoma y en la ceguera y en otras patologías más de la vista. Bueno, ahora sí, lista larga. Puede generar alteraciones en la memoria, en el aprendizaje, en la concentración, en el juicio, en la coordinación, en el estado de ánimo, en el sueño, la ansiedad, depresión, alucinaciones y, como el doctor nos ha enseñado alguna vez, puede producir amotivación, que es la carencia de motivación que tiene una persona, así que es malísimo. Después, interacciones farmacológicas, prácticamente interacciona con todos los fármacos, así que lo vuelve bastante peligroso. Bueno, la warfarina, un anticoagulante, prácticamente no se puede combinar con nada junto con lo que es el cannabis. Entonces, como los anticoagulantes, como la warfarina, antes de mencionar todas las interacciones, el cannabis inhibe bastante la absorción de varios fármacos, de muchos fármacos, por lo tanto no se puede utilizar fármacos con esto. Así que este es un ejemplo. Hace que haya la inhibición de la absorción de la warfarina, por lo tanto es más probable que haya más cantidad en el cuerpo, haciendo la probabilidad de que haya más hemorragia. Luego, antihipertensivos como los IECAs, los beta bloqueantes, todos los que nos ha enseñado el doctor están acá, porque al principio el cannabis puede reducir la presión arterial, pero
si se combinan estos dos fármacos puede bajar demasiado la presión arterial, por lo tanto puede causar una hipotensión osmótica, que es peligrosísimo. Luego, no se puede combinar con los antidepresivos, como los IMAO o cualquier cosa que interaccione con la serotonina, porque puede producir un síndrome serotoninérgico, que esto es el aumento como tal de la serotonina, llegando a niveles tóxicos, que obviamente son muy malos. Y los opioides, como el fentanilo, la morfina, todos los opioides, no pueden combinarse porque puede aumentar el efecto de sedación. Y lo más importante, como siempre nos han mencionado, ¿qué hacen los opioides? Depresión respiratoria. Si se combina el cannabis con los opioides, mayor depresión respiratoria. Por eso, no. Y aparte, este fármaco, según la WADA, la Asociación Mundial, la Agencia Mundial de Antidoping, está completamente prohibido el cannabis. Bueno, ese sería todo el video. Muchas gracias, doctor, por pasarnos todos sus conocimientos, todo lo que usted ha podido. Creo que yo he sido el que más ha tratado de absorber. Me ha gustado mucho su materia y siga adelante, doctor. Éxitos en todo lo que enseña, porque al menos a un estudiante como yo ha logrado hacer que ame este tipo de cosas. A veces estaba muy cansado, no he podido llegar a entender algunos temas, pero en todo lo que he podido he llegado a entender. Y muchas gracias, doctor. Lo voy a usar en toda mi carrera, en toda mi vida profesional y sobre todo en mi vida diaria, que no he tomado un fármaco algún día. Gracias, doctor.